Hola, muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo tutorial sobre las herramientas que desarrollamos en el proyecto Perfect Life. En este proyecto participamos instituciones y empresas de 3 países distintos de la Unión Europea: Francia, España e Italia. Mediante este proyecto, financiado por la Unión Europea, pretendemos demostrar que es posible reducir la contaminación producida por la deriva de los tratamientos fitosanitarios mediante herramientas de cálculo de la dosis y reducción de la deriva. En esta ocasión os vamos a mostrar el funcionamiento de la herramienta VESPA, herramienta desarrollada por la Universidad de Turín y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Gracias al uso de la aplicación VESPA podremos predecir el perfil vertical de pulverización en las aplicaciones asistidas por aire. ¡Comenzamos! Puedes acceder a la herramienta VESPA a través de la página web del proyecto Perfect Life dentro del apartado Herramientas. El objetivo de esta herramienta es ayudar a los aplicadores en la selección de la configuración de su pulverizador, de manera que consigan un perfil de pulverización adecuado y reducir las pérdidas de fitosanitario fuera del cultivo objetivo de tratamiento. Primero, introducimos unos sencillos datos del pulverizador a utilizar y de la parcela a tratar, tal como se indica en el siguiente esquema. El caudal total del pulverizador es la cantidad de caldo que sale por todas las boquillas abiertas del equipo. Los rangos más comunes varían entre 18 y 80 litros por minuto. La distancia entre filas de los árboles suele estar comprendida entre 3,5 metros y 7,5 metros. La velocidad de avance del pulverizador suele oscilar entre 1 y 3,5 kilómetros por hora. Una vez introducidos estos datos, pulsamos al botón de calcular. Nos aparecerá el volumen de aplicación. Una vez hecho este cálculo, en la parte inferior aparecen otros campos que son los requeridos para obtener el perfil de pulverización. En cada uno de los campos se despliegan pestañas para seleccionar las diferentes opciones que hay. Tipo de pulverizador, en la que se puede elegir entre dos opciones: convencional con ventilador axial, torre triangular con ventilador axial. Además, en caso de duda, podemos pinchar sobre Más info y aparecen las fotos de los dos tipos de equipos. Número de arcos de boquillas por lado de equipo. En este apartado, cuando se elige el pulverizador convencional, el usuario tiene la opción de elegir entre 1 o 2 arcos, en función de cómo sea su equipo. En el caso de elegir el pulverizador con torre triangular, solo tiene la opción de elegir un arco. Configuración de boquillas. En este caso, el usuario escoge entre las siguientes opciones: equipo ajustado al objetivo o no ajustado al objetivo. En la opción Más info se explica que se debe indicar si todas las boquillas del pulverizador están abiertas sin tener en cuenta el perfil del cultivo objetivo, opción no ajustado a objetivo, o si solamente se dejan abiertas las boquillas necesarias para que la nube de pulverización coincida con el perfil del cultivo objetivo, que sería la siguiente opción: ajustado al objetivo. Tipo de boquillas. Se puede elegir entre boquillas convencionales de cono hueco y boquillas de cono hueco de inducción de aire, también conocidas como boquillas de baja deriva. Mostramos un ejemplo de las mismas. Boquillas convencionales de cono hueco, a la izquierda y en el centro, y boquillas de inducción de aire o de baja deriva de cono hueco, a la derecha. Velocidad del ventilador, en donde podremos elegir entre alta, que hace referencia a la posición de la marcha del ventilador, que suele representarse con una liebre, y baja, a la que suele representarse como una tortuga. Volumen de aplicación, donde se escoge entre mayor de 2.000 litros por hectárea y menor de 2.000 litros por hectárea. Se pulsa el botón de Intro y la herramienta genera sus resultados. Se observa que en la parte superior se exponen las opciones anteriormente elegidas y un botón para generar todos los resultados en un archivo PDF. Posteriormente se muestra un gráfico con los perfiles de pulverización vertical a ambos lados del equipo. Los triángulos en color rojo muestran el porcentaje de la pulverización que se perdería directamente por deriva, y el gráfico azul el porcentaje que se depositaría en la vegetación. Como hemos visto, la herramienta Citrus VESPA permite a los usuarios conocer el perfil vertical de pulverización de sus equipos, así como las configuraciones más empleadas en cítricos. De la misma manera, demuestra a agricultores y técnicos cómo afecta la configuración de sus equipos a la distribución de la pulverización en la copa, así como a las pérdidas por deriva. La herramienta permite concienciar a los usuarios de la importancia de ajustar adecuadamente la nube de pulverización a la vegetación para reducir así la contaminación ambiental y los riesgos que ésta supone para las personas, la fauna y la flora.
La herramienta Citrus Vespa irá actualizándose periódicamente con el fin de ampliar las configuraciones seleccionables en los pulverizadores más empleados en cítricos. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea dentro del programa LIFE.